Es un gusto participar en este evento, en el cual se han compartido las ideas, los retos, las experiencias y los saberes de las instituciones públicas, la academia y las organizaciones internacionales y de la sociedad civil, que tiene desde sus distintos roles el unánime fin de combatir el delito de trata de personas. La trata de personas es el tercer delito más lucrativo del mundo, después de la venta de armas y el narcotráfico. De acuerdo con la información de la Organización Internacional para las Migraciones OIM, unas 7.000 víctimas de trata fueron socorridas en 115 países en el 2015. El número de casos de asistencia a víctimas, el mayor del mundo, aumentó alrededor un 9% comparado con el año pasado. En su mayoría, las víctimas auxiliadas fueron objeto de trata para fines de explotación laboral, sobre todo en los sectores de construcción, trabajo doméstico y pesca, 74%, explotación sexual, 21%, y explotación sexual y laboral, 5%. Y estuvieron un promedio de 3 años en el proceso de trata, un periodo que podría oscilar entre 0 a 25 años. Alrededor del 13% de las víctimas de trata auxiliadas eran niños. Unos eran objeto de explotación sexual, casi 1 de cada 5, y otros de explotación laboral en un 4%. Y en su mayoría las víctimas ayudadas por el organismo internacional a nivel mundial fueron objeto de trata a través de fronteras en un 85%. Más de un tercio de las víctimas socorridas por la OIM, en un 37%, fueron identificadas por la propia organización o fueron referidas a las mismas en Europa. Por su parte, la Defensoría del Pueblo en el año 2015 y en lo que va corrido del presente año ha realizado el acompañamiento humanitario, así como asesoría y orientación jurídica a 53 presuntas víctimas. De este número, en el primer semestre del año, se han atendido 27 presuntas víctimas, tanto de trata interna como externa, donde las principales modalidades de explotación han sido sexual, laboral, matrimonio servil, reclutamiento ilícito y servidumbre. Aquí es importante que el auditorio sepa, para los que están de todas las entidades y de la sociedad civil a que he hecho mención, y para que conozcan un poco el contexto de la Defensoría del Pueblo, la delegada que está bajo mi dirección, como bien lo anunciaron, es la delegada para los derechos de las mujeres y asuntos de género. Eso implica que conocemos todo lo que las violaciones de derechos humanos, porque sabemos que la Defensoría del Pueblo constitucional y legalmente es la entidad del Estado que está diseñada para la garantía, promoción, divulgación de los derechos humanos de la población general. Pero en el caso específico de esta delegada, como bien lo dije, mujeres y las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y las masculinidades. Y bajo esta delegada tenemos en 17 regiones del país, que esperamos a futuro poderlos implementar en las 36 regiones regionales que tiene la Defensoría, un equipo que se llama la dupla de género. Esa dupla de género está constituida por una psicóloga o una trabajadora social y una abogada. Y estas dos personas son especialistas en los temas de la delegada, es decir, en la atención de estas poblaciones, ofreciendo la ruta jurídica y la atención psicosocial, que como bien lo decía la persona que me antecedió y que la podíamos oír, se refería pues al tema de los niños, niñas y adolescentes. Lo cierto es que en la población colombiana en general, lo que se refiere a la atención psicosocial, es decir, la salud mental y la salud emocional por parte del Estado colombiano, podríamos decir que está casi en un total abandono. Las personas mayormente afectadas son niños, niñas y adolescentes y mujeres, muchas de las cuales presentan situaciones de vulnerabilidad, ya que proceden de lugares enmarcados dentro del conflicto armado, sufriendo el desplazamiento forzado en condiciones económicas precarias y perteneciendo a poblaciones afrodescendientes, indígenas o a un grupo con orientación sexual e identidad de género diversa. Lo anterior visibiliza la realidad en la cual los perfiles de las víctimas son diversos, al igual que sus condiciones, por lo cual se requiere una atención con enfoques de derechos humanos, de género e interétnico. Los departamentos donde se reporta el mayor número de casos son Cundinamarca, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Bolívar, Atlántico y el Distrito Capital. En relación con la trata externa, algunos de los lugares en los cuales las víctimas fueron explotadas y esclavizadas son Argentina, Ecuador, China, Trinidad y Tobago, Indonesia, Guatemala, Panamá, México, Túnez, Perú, Singapur, España, Corea, Argelia, Paraguay, Costa Rica, Australia, Curazao, las Bahamas, Hong Kong y Chile. Se destacan que se identifican algunos de los países andinos del sur y Centroamérica. La Defensoría del Pueblo no desconoce el enorme riesgo de aumento de víctimas de este delito debido a la vulnerabilidad en la que se encuentran el alto número de personas migrantes
ubicadas en los corredores que conectan con la zona fronteriza colombo-panameña, por lo cual ha emitido 3 informes de riesgo y una nota de seguimiento. Los invitaría a que leyeran esos informes de riesgos que ustedes los pueden encontrar en la página de la Defensoría y eso les permite ver de alguna manera lo que pasa en las fronteras y en los territorios. Esos informes de riesgo son el 031 del 2009, el 005 del 2016 y el 020 del 2016. Y las notas de seguimiento, la 00116 y 031 del 2009, en los cuales se evidencia que la región del Darién se ha convertido desde el año 2013 en el principal puente para el paso de migrantes de diversas nacionalidades hacia Panamá, en busca de rutas que conduzcan hasta los Estados Unidos. Producto de esto, migrantes de diversas naciones están siendo víctimas de redes de trata de personas que operan en Colombia, desde la frontera con Ecuador hasta la región del Urabá, donde permanecen hacinados y confinados en viviendas de municipios como Turbo, Apartadó y Chigorodó, y son posteriormente enviados vía marítima y terrestre a Panamá. En esta medida es necesario entender que dentro del creciente número de migrantes hay personas que requieren de una atención y protección especial debido a que Colombia ha firmado tratados internacionales que otorgan garantías y derechos a las personas que pueden ostentar los estatus de refugiados, entre ellos la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967. Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a los diferentes actores involucrados en la lucha contra la trata de personas, tanto institucionales del orden nacional, departamental, distrital y municipal, así como de la sociedad civil, para fortalecer los mecanismos con el fin de contrarrestar este delito y de garantizar los derechos humanos de las víctimas de la denominada esclavitud del siglo XXI, obedeciendo los ejes establecidos en la ley, como son los de prevención, protección y asistencia a las víctimas, persecución y sanción penal del delito, teniendo en cuenta los principios de coordinación, subsidiariedad, concurrencia, corresponsabilidad y complementariedad. Por último, esta entidad destaca la expedición de la Estrategia Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas 2016-2018, mediante el Decreto 1036 del 24 de junio del presente año, cuyo objetivo es desarrollar la política de Estado que contrarreste este flagelo desde los enfoques de derecho, género, generacional, ciclo vital, diferencial, territorial y lucha contra el delito. Algunas de las conclusiones a las que ha llegado la entidad. El Estado colombiano ha establecido un marco normativo en materia de trata de personas, dentro del cual se incluyen instrumentos como la Constitución Política de 1991, la Ley 800 del 2013, la Ley 985 de 2005, la Ley 1719 del 2014, el Decreto 1066 de 2015 y el Decreto 1036 del 2016, que hacen parte de la articulación con los instrumentos internacionales que ha suscrito y ratificado, entre los que se encuentra el Protocolo de Palermo. En cuanto a la política pública contra este delito, falta la construcción del sistema de información, debido a que existen retos en materia de la asistencia y la protección integral para las víctimas, mayores acciones para disminuir la demanda, indagar acerca de la existencia de situaciones de corrupción, la responsabilidad penal de las personas jurídicas ante este delito, entre otros. Es fundamental que la política pública antitrata determine acciones para abordarla y comprenderla, desde sus causas estructurales y desde perspectivas más globales como la migración, las necesidades laborales, el género, el conflicto armado, el desplazamiento forzado, el contexto étnico de los grupos indígenas, afrodescendientes y campesinos, la situación de la niñez y de la juventud, la población reclusa, pospenada y desmovilizada desde los grupos armados organizados al margen de la ley y la corrupción que se puede presentar por parte de los servidores públicos. En cuanto a la identificación de víctimas, se cuenta con la definición y los criterios que indica el Decreto 1066 de 2015, que contempla las víctimas directas e indirectas. Se refiere a la intención de explotarlas y a su afectación a la autonomía, y además determina que esta condición de víctima no depende del desarrollo de un proceso penal al respecto o de la conducta delictiva que haya realizado de manera individual o colectiva. La asistencia inmediata que se contempla para las víctimas presenta términos legales muy cortos y poco idóneos: asistencia inmediata 5 días calendario que se pueden prorrogar por un lapso igual, y asistencia inmediata para 6 meses que se pueden extender por otros 3 meses, según lo determina el ya mencionado Decreto 1066. Asimismo, preocupa que se continúe con la exigencia de la denuncia por parte de la víctima para recibir la asistencia inmediata. Ese es, digamos, un obstáculo que no ha sido posible que se supere, según lo establece la Ley 985 del 2005 y el mencionado Decreto 1066. Se destacan las investigaciones,
las capturas, las sentencias, los procesos de extradición, la existencia tanto de hombres como de mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas que han sido sindicadas o condenados, y la labor de la Defensoría Pública y de los representantes judiciales de víctima. No obstante, es necesario fortalecer la iniciativa de las autoridades competentes. Se encuentran avances en materia de coordinación interinstitucional entre el sector público, las organizaciones no gubernamentales, los organismos internacionales y otros actores, por ejemplo en materia de prevención, asistencia y protección a las víctimas. La población migrante debe ser considerada como población vulnerable en la medida en que se encuentran a merced de redes de trata de personas y que a su situación migratoria está relacionada con casos de violencia política, violencia generalizada y pobreza extrema en sus países. Asimismo, su exposición a grupos armados ilegales, explotación sexual, explotación laboral, intimidaciones, amenazas, extorsiones en su paso por Colombia los pone en la condición de sujetos de vulnerabilidad afectados por el conflicto armado. Algunas recomendaciones de la Defensoría del Pueblo para las instituciones. El Estado colombiano debe fortalecer de manera prioritaria las herramientas y los canales para que la protección y la asistencia a las víctimas directas e indirectas sea integral, oportuna, eficiente y eficaz. Una recomendación especial al Ministerio del Interior. Fortalecer la línea de atención que se brinda en la línea gratuita. Igualmente, contribuir a la articulación de la atención a nivel nacional y local. Para Migración Colombia, revisar y fortalecer el control migratorio en los llamados puntos ciegos existentes en las zonas fronterizas en coordinación con las autoridades competentes de los países vecinos, especialmente Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil y Panamá. Capacitar a los servidores públicos encargados de asesorar y brindar la protección a las víctimas. Desde la Defensoría del Pueblo, la experiencia que tenemos en todo el campo de los derechos humanos es que en Colombia, desafortunadamente, los servidores públicos hemos perdido la sensibilidad frente a los temas, especialmente cuando se trata de violaciones y vulneraciones a los derechos humanos. Y es muy importante que quienes hacemos parte de las instituciones públicas recuperemos esa sensibilidad, porque eso sin duda nos va a permitir dar un mejor tratamiento, un tratamiento más humano a las víctimas que acuden a nuestras entidades. El Estado colombiano debe construir e implementar mecanismos para garantizar la vida e integridad de los migrantes y acordar con los países centroamericanos rutas de atención y formas de proteger los derechos de esta población. Muchas gracias.